Apocalipsis Canto de Esperanza, programa 19. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Tercera parte. María Madre y Maestra, profetisa de los últimos tiempos. La auténtica nueva era es la prometida por nuestro Señor Jesucristo, único Mesías y Señor de la historia. Capítulo cuarto. La doctrina que marcó la esperanza. Todos los derechos reservados. Buenas tardes a todos. Retomaremos hoy entonces la clase que dejamos ayer. Ayer veíamos acerca de los resucitados, o sea, los mártires y santos de la última hora, aquellos que por la persecución del anticristo serían martirizados, ¿no? Muertos, los primeros resucitados, cuáles serían las propiedades de sus cuerpos y podríamos llamarle su inserción en la nueva humanidad. Todo esto explicado a través de la doctrina de Ireneo de León, uno de los 4 doctores máximos de la Iglesia de los primeros siglos, los padres apostólicos, sucesores de los primeros apóstoles. Y hoy veremos la otra clase de ciudadanos del reino milenario, o sea, los mortales coevos de los resurrectos, también llamados beatos. ¿Qué enseña acerca de estos San Ireneo? Y reinarán sobre ellos los justos revivificados, sobre los que evadieron las manos del inicuo el anticristo. Es decir, está diciendo que los justos revivificados, los mártires resucitados, reinarán sobre los que evadieron las manos del inicuo el anticristo y soportaron la tribulación magna, pero que el Señor al llegar hallará en carne, es decir, que no murieron. Ellos, los vivos, son de quienes dijo el profeta, y los dejados se multiplicarán sobre la tierra. Y cuanto número de los entonces creyentes se reservará el Señor, a fin de que los dejados, como dice la Escritura, pueblen la tierra y formen los súbitos de los santos, y sirvan a la Jerusalén nueva. Y acá voy a hacer otro pequeño paréntesis. La Jerusalén nueva, no nos estamos refiriendo a la ciudad de Jerusalén geográficamente hablando, ¿sí? A la que actual Jerusalén, no, sino a lo que simboliza ciudad de Dios, lugar de Dios, reino de Dios. Y una ciudad siempre implica reunión de gente. Entonces, esta ciudad nueva es el nuevo reino de Dios, es la reunificación de la humanidad transfigurada, transposicionada del resto, no de toda la humanidad. ¿Sí? De esto significó Jeremías al decir: torna ojos al oriente, Jerusalén, y mira la alegría que te llegará de por el mismo Dios. He aquí te vuelven los hijos que echaste recolectados desde el euro al austro, por la palabra del Santo, gozándose en la recordación de la promesa de Dios mismo. Salieron de ti a pie, picaneados por los enemigos.
los reentrará Dios en palanquín sobre el trono de la gloria. Recogidas las palabras de Jeremías por el profeta Baruc, que era su amanuense. Y todo esto concluye sonriente Ireneo. Se me ocurre no va a suceder allá arriba en el cielo empíreo. ¿Se acuerda que ayer hablábamos también del empíreo, ¿no? Ya la gloria definitiva, el lugar donde habita el Altísimo? Y dice Castellani: por tanto, según la doctrina de Ireneo, los cristianos que no se prosternaron al anticristo, que no recapitularon frente a él, ni tampoco fueron por él trucidados, permanecerán en la tierra, y ellos y su progenie, vastamente multiplicada, formarán la parte viandante o caminante de la futura iglesia o reino. Estos viandantes o viatores, según Ireneo, ministrarán a Jerusalén, ya ciudad de los santos. En honor y gloria andarán, obedecerán a los resurrectos, y bajo ellos constituirán el fabuloso reino. He ahí a las dos clases de ciudadanos del reino milenario: los viandantes, que significa caminantes, los que todavía andan, y los viadores, ¿sí? Que son los resurrectos, los que murieron mártires resucitaron. Y dice que los viandantes obedecerán a los resurrectos o viadores, y bajo ellos constituirán el fabuloso reino. Claro, porque los resurrectos ya tienen, vamos a decir, un grado superior en su estado, ¿sí? Y reinarán sobre los viandantes, Vendría a ser como si fuese esa nueva iglesia luminosa, con una jerarquía, ¿sí?, superior, y los súbitos. Gloriosa urbs Jerusalén, cantaban los himnos medievales. ¿Qué Jerusalén? No la de David, destruida, no la de Godofredo de Bouillon y Alduino, fracasada. La iglesia medieval creía en otra, tercera Jerusalén. La capital del reino mirífico será la nueva Jerusalén. Y dice Castellani: Ireneo opina que esa Jerusalén es a la que aluden todos los profetas. Esto dice el Señor: dichoso aquel que tiene su semilla en Sión y su servidumbre en Salem. Velá, y allí el rey justo reinará, y sus virreyes virreinarán con justicia. Isaías 31, 9 y 32, 1. Y en otra parte del mismo libro del profeta Isaías, hablando del material de su reedificación, una metáfora, un símbolo de esa ciudad que representa el reino de Dios, donde se unirá esa nueva humanidad. Velá, y que yo te preparo piedra carbuncho, y para tus cimientos zafiros, y para tus baluartes jaspe, y tus puertas cristal de roca, y la muralla sillares escogidos. Y todos tus hijos enseñables por Dios, y todos tus hijos en mucha paz y en justicia reedificados. Lo cual comenta Ireneo, volviendo a su tema: todas estas cosas y las semejantes no se pueden entender de las almas en el superempirio. In superquelestibus les llaman.
sino en los tiempos del reino. Renovada la tierra por Cristo y reedificada Salem, según el esquema de la que está en el otro mundo, es decir, del cielo empíreo, donde quiera que él se halle. Ven, acá está el tipo, se pone de manifiesto el tipo y el antitipo. La sede del reino milenario, la Nueva Jerusalén, es tipo de la otra ciudad, siempre porque ciudad simboliza el lugar reunificado donde uno queda unido a Dios. Ya sea en la Nueva Jerusalén terrestre como ya definitivamente en la celeste, tipo y antitipo. Por eso dice del otro mundo, es decir, del cielo empíreo, donde quiera que él se halle. Porque uno dice el cielo está arriba, la tierra abajo. Sí, es un modo de expresar. Y ahora Castellani explica, los actuales alegoristas contienden que todas estas cosas del Apocalipsis y de los profetas hebreos son alegorías y se entienden de la gloria del cielo en el otro mundo, que ya actualmente existe para las almas separadas de su cuerpo, ¿no es cierto? A las cuales la resurrección de la carne no les añadirá nada sustancial, sino una no muy inteligible glorita que llaman accidental. Esto contradice netamente Ireneo, dice Castellani, y por cierto, aludiendo claramente a los alegoristas de su tiempo, ¿no es cierto? Como está visto. Ahora bien, ¿qué pasará al fin de ese milenio? Después del reino milenario, acontece la resurrección general y el juicio final, como ya venimos señalando. Lo que dice Ireneo acerca de él consiste simplemente en un tejido de textos de la Escritura. Helo aquí. Después de los tiempos del reino, vi, dice Juan, un alto trono blanco y un sentado en él, a cuya faz huyó el cielo y la tierra, y se les acabó el lugar. Apocalipsis 20:11. Y cuenta que vio lo que ya pertenece al fin final y a la resurrección segunda, ¿sí? Recuerdan, repasemos. Primera resurrección, la de los santos y mártires de los últimos días. Resurrección segunda se le llama en la Escritura a la de todos los muertos que duermen en el polvo desde la época de los patriarcas antidiluvianos hasta el momento del juicio final. Segunda resurrección, diciendo los muertos grandes y chicos. Y dice que el mar dio sus muertos y la muerte y el infierno dieron sus muertos, que ellos retenían y que fueron abiertos los libros. Y el libro de la vida dice que se abrió y fueron juzgados los muertos conforme a lo que decía el libro, según sus obras, cada uno. Apocalipsis 20:12. Y después de esto añade, vi cielos nuevos y tierra nueva. El otro cielo y la otra tierra partieron, y mares no hay. Y vi a Jerusalén la nueva, la ciudad santa, bajando del cielo como una novia engalanada. Apocalipsis. Acá me paro un momento para recordar lo que habíamos explicado en la primera parte del curso, pero bueno, como está distante de esta última, acerca de este otro aspecto del sistema exegético de lo que hace al género profético. Juan no narra un hecho
cronológico, uno que le sigue al otro, sino que va recapitulando todo el tiempo. Por eso la marcha no es recta, sino en espiral. Tiene una visión y está narrando esa visión. De repente deja esa visión allí y narra otra visión. Luego deja la otra y retoma la que dejó. Por eso la marcha no es recta, es en espiral. Va recapitulando, ¿sí? Y ven dos planos. Ve la nueva Jerusalén terrena, todavía, después de la venida de Cristo, y ve la Jerusalén celeste, ya la gloria definitiva. Tipo y antitipo. Pero ya Isaías había dicho lo mismo en el capítulo 65, versículo 17. Y había cielos nuevos y tierra nueva, y ni recordarán los de antes, ni les darán añoranza de corazón, sino que la alegría y el júbilo hallarán en sus corazones. Esto mismo ya lo había advertido también el apóstol San Pablo. Pasa pues el vestido de este mundo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31. Lo mismo dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. Mateo 26, 35. Así pues, dice Castellani, retirándose estas cosas de sobre la tierra, dice el discípulo del Señor Juan, que la nueva ciudad Jerusalén bajará como una esposa y que este es el tabernáculo de Dios en que habitará Dios con los hombres. Y así como Él veramente resucitó, así premeditó la incorrupción para nosotros, la cual vigiera y aumentará en el reino terreno hasta hacernos capaces de la gloria del Padre. Después, reintegradas todas las cosas, veramente habitaremos con Dios. Pues vaticina Juan, díjole el sentado en el trono, he aquí que lo renuevo todo. Apocalipsis 21:5. Antes de continuar, la parte que nos queda pendiente, quiero resaltar un aspecto importante del estado de vida en la nueva Jerusalén terrestre, con las dos clases de ciudadanos de ese reino, los que entren a ella sin haber conocido la muerte, sino transfigurados, y los que están ya resucitados. Y les explicaba que el estado de cada uno es diferente. ¿Y de qué manera estarán estos ciudadanos resucitados que ya conocieron la muerte y resucitaron en la primera resurrección? Como estuvo el Señor Jesús después de su resurrección y antes de su ascensión a los cielos, ¿sí? Esos 40 días, no me refiero en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la forma, que aparecía, desaparecía, estaba. Así estarán los resurrectos. Y de esta manera, ¿sí?, ayudarán a gobernar esa nueva ciudad donde habitan los viandantes. Podríamos decir, como explicaba, una jerarquía que ayuda a mantener el orden de esa nueva ciudad. La mejor explicación es esa. El modo en que los resucitados cohabitarán, vamos a decir, con los viandantes, es el modo en que Cristo estaba entre los suyos después de su resurrección, ¿sí? Y si comía y bebía con ellos no era porque necesitara su cuerpo alimento, sino por urbanidad, ¿sí? Ese compartir con los suyos, no por necesidad, sino por urbanidad. Y así es como Él
fue guiando a sus apóstoles y discípulos y dejó todo organizado y bien establecido antes de su ascensión. Así vamos a decir que gobernarán esta nueva ciudad estos santos resucitados. Bien. Ahora quisiera explicar algo que es interesante ver cómo Ireneo interpretaba singularmente este asunto de las diversas mansiones que refiere el Evangelio de Jesús. Y dice así lo que Ireneo interpreta. Y conforme dijeron los ancianos, los presbíteros del tiempo de Juan, entonces los que hallaren dignos del celeste trato irán allá, digo, a los cielos. Otros gozarán seguros de las delicias del Edén, de aquel Edén de que fue arrojado Adán. Disfrutarán de la hermosura de la ciudad santa, pues en todas partes Dios será visto y lo verán cada uno conforme a sus méritos. Pues habrá distancias en este habitáculo para los que fructificaron 100 y los que 60 y los que 30 por uno. Y por esta razón dijo Cristo Jesús que en la morada de su Padre hay muchas mansiones, pues todas las cosas son de Dios, el cual sabiamente las dividirá entre todos conforme a lo que cada cual se habrá hecho capaz. Recuerdo que todas estas exposiciones de San Ireneo de León están tomadas de su obra Contra las herejías. Ahora bien, Ireneo no nos entrega esto como doctrina propia o interpretación privada o materia discutible, no, como doctrina recibida o entregada, o sea, tradicional, y califica con severidad, como veremos, a los que se apartan de ella. Ya hemos narrado lo que afirma Ireneo acerca de las promesas hechas a Isaac y a Jacob, que han de cumplirse en el reino milenario, con su fórmula usual, sin sombra de duda, sin contradicciones. Después de lo cual, dice Ireneo, conforme recuerdan los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, que oyeron lo que el Señor de aquellos tiempos, o sea, el reino futuro, enseñaba y decía. Y estas cosas el oyente de Juan, Papías, puso por escrito. Papías era el amanuense de Juan. Juan no escribía, Juan tenía una memoria privilegiada. Él dictaba. Él narraba, ¿sí? Papías era su amanuense, San Papías. Lo mismo en el capítulo de su obra Contra las herejías, donde Ireneo trata acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, que sucederán a los actuales después del juicio a las naciones. Dice, como hemos visto, y conforme refieren los ancianos. Juicio a las naciones. ¿Ven? Este primer paso vamos a llamar la segunda venida de Cristo para el juicio a las naciones, con el inmediato restablecimiento de la nueva humanidad transfigurada y luego del tiempo que Dios conceda a esa nueva humanidad, el juicio final y definitivo. Es como un juicio en proceso en 2 etapas. Podríamos decirlo así. Finalmente, al cabo de su libro Contra las herejías de San Ireneo, donde hace una especie de recapitulación del curso del orden divino respecto a la salvación del hombre, dice: esto todo ser la ordenación y economía para aquellos que se salvan, han dicho los ancianos, discípulos de los apóstoles, y que por estos escalones
escalones ascienden. Por el Espíritu, digo, al Hijo, por el Hijo al Padre. Cuando el Hijo entregue su empresa cumplida al Omnipotente, conforme dijo también el apóstol en esta forma, pues es preciso que reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies, y la última será derrotada la muerte. San Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 25. Pues en aquellos tiempos, también dice el apóstol San Pablo, los justos sobre la tierra se olvidarán de morir, tal cual Adán y Eva ante la caída del pecado original. Pues cuando Pablo dice, entonces todo será sujeto, entiende, menos el que lo sujeta todo. Pues cuando todo quede sujeto, el Hijo que todo lo sujetó, entonces se sujetará al Padre para que Dios resulte el todo en todo. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Vemos entonces que San Ireneo afirma que su sentencia acerca del milenismo no es forjada, sino tradita, o como se diga en castellano, entregada en el sentido teológico, de los ancianos que vieron al discípulo Juan, los ancianos que fueron discípulos de los apóstoles. Y acerca de los adversarios de su tiempo, ¿qué decía San Ireneo, padre Castellani? No hay mucho en Ireneo acerca de los que pensaban otramente, pero lo que hay es de extremado rigor. Les decía, porque algunos de los que se creen ortodoxos saltan este orden de promoción de los justos, o sea, las dos resurrecciones, e ignoran el proceso evolutivo hacia la incorrupción total, sustentando ideas heréticas. Pues los herejes son los que, despreciando lo creado por Dios, la carne, y no aceptando la salvación de sus cuerpos, menospreciando las promesas de Dios y saltando por sobre todo, enseñan que apenas muertos ya saltan al cielo empíreo o al demiurgo o a la gran madre y al gran padre que ellos inventan. Y más abajo, puesto que trasvasan algunas sentencias tomadas de los herejes y son ignaros de la disposición y orden divina y el misterio de la resurrección de los santos y del reino, es necesario, pues, redarguirles que es preciso primero resurgir los justos en esa condición de renovados y recibir la promesa de heredad que Dios prometió a los patriarcas y reinar en ella. Y después al fin se cumple el juicio final. Después de lo cual, aduciendo otros muchos textos de la Escritura concernientes al reino terreno de Cristo, Ireneo dice rotundamente: si pues alguien intentare alegorizar estos textos, no podrán concordarlos entre sí a todos, y se encontrarán pugnando entre ellos con dichos contradictorios. De donde se ve que en tiempos de San Ireneo existían alegoristas, y por cierto entre los católicos, a los que él llama los ortodoxos. Todo esto obviamente infundado, ¿sí? Porque en el siglo II, donde vivió Ireneo, toda la Iglesia íntegra era milenista. Ireneo exhibe algunos contradicentes y hay que confesar que no los trata con cariño,
¿sí? Pues alude a ellos diciendo que no concuerdan consigo mismos, en gran contradicción incurrirán, lo mismo que los judíos son ignaros de la disposición de Dios. Su sentencia está trasvasada de los dichos de los herejes. Son engañados por palabras hereticales y finalmente que tienen mentalidad herética. Esto es lo que Ireneo les decía a los contradicentes de su tiempo. Yo me pregunto, padre Castellani, ¿qué les diría San Ireneo a los contradicentes de nuestro tiempo, que no son pocos? Si pudiera hablarnos. Y yo creo que les diría lo mismo que dijo entonces y mucho más. Seguramente adaptando el lenguaje a nuestros tiempos. Ahora bien, existen otros escritores eclesiásticos, pertenecientes sin duda al segundo siglo, pero que no tocan las cuestiones escatológicas o las rozan tan de paso que es imposible decir si fueron milenistas o alegoristas. Muy bien, padre Alcañiz, esto es lo correcto, dice el padre Castellani, coautor de esta obra La Iglesia Patrística y la Parucía. Deducir del silencio de los santos padres primitivos acerca del milenismo, que fueron antimilenistas, es anticientífico e incluso antisentido común. Al contrario, si algo puede deducirse del silencio, sería más bien que fueron milenistas, pues el milenismo era la interpretación común casi unánime. No dicen nada de él, es señal que la asumen como implícita y corriente. De otro modo, la contradirían. Por ejemplo, ni Cipriano, ni Basilio, ni Gregorio tenían razón alguna para tocar esa cuestión. Estaban mortalmente empeñados en otras dos controversias, a saber, de Eclesia, San Cipriano, y la controversia arriana, herejía cristológica, San Basilio y San Gregorio. Finalmente, el milenismo de Ireneo comprende todas las notas capitales de esta doctrina, la cual él es el primero de los padres cuyos escritos tenemos en formularla completa. A saber, venida de Cristo y derrota del anticristo, juicio universal, resurrección de los justos, su reino sobre la tierra con los viandantes, cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, resurrección general y Jerusalén celeste. Todo esto, que se resume en los 3 últimos capítulos del libro del Apocalipsis, donde converge toda la dogmática católica, parucía, reino milenario y juicio final, queda resuelto en esta doctrina que expone uno de los más grandes doctores de la Iglesia de todos los tiempos, San Ireneo de León. Hasta aquí entonces la doctrina más completa acerca de la parte más neurálgica de toda la Sagrada Escritura. Mañana dictaremos, Dios mediante, la última clase de este curso. Y en ella veremos la parte legal, llamémosle así,
de esta controvertida doctrina de los padres, de los santos padres de los primeros siglos del cristianismo en materia escatológica. Y lo hará el mismo doctor Castellani con su sabiduría y su erudición de siempre, al cual yo una vez más le prestaré mi voz. Pero antes de terminar la clase de hoy, quisiera compartir con todos ustedes algo que es muy importante para mí. Hoy hace 33 años, justamente en la fiesta de Santiago Apóstol, que comencé a recorrer este largo, doloroso y solitario camino para poder anunciar, denunciar, enseñar la doctrina de la Iglesia que la Iglesia no enseña en materia escatológica, con todo lo que hemos visto a lo largo de este curso. Y quisiera agradecerles a ustedes porque han sido mis compañeros más cercanos en estos días, con sus mensajes de apoyo, de aliento, sus oraciones. Me han dado la fortaleza para poder continuar cumpliendo lo que me ha sido confiado hasta que Dios considere que he llegado al término de mi camino. Pero lo que más alegría y satisfacción me ha producido es haber podido constatar el bien que yo les pude haber hecho a ustedes dictando este curso. Eso siempre estará en mi corazón, al igual que todos ustedes. Así pues, Dios mediante, mañana nos reencontraremos para la última clase. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.